XEDZ, Canal 58 presenta... En este programa. Obviamente de la variedad. Guajolotes no, son pollos del rodeo de Pepe's Lunch. Con la mejor barra del estado, su amigo Petus los espera en el rodeo de Pepe's Lunch. Guajolotes no, son pollos del rodeo de Pepe's Lunch. Los esperamos. Emilio Fernández Corona. Un hombre que nació en la radio y para la radio, mundo al que incursionó cuando apenas cumplía 13 años de edad, allá en su natal Orizaba, donde vio la luz por primera vez en el año 1945, inspirado por su padre, como dueño de un conjunto musical que realizaba sus presentaciones en vivo en la XETQ y en la XEPP. Desde el primer momento que Emilio pisó ese terreno, quedó impactado por el mundo de la radio. Porque era todo un espectáculo, con programas en vivo, donde existía un locutor, un teatro estudio de unas 25 bancas, donde los actores cantaban los comerciales y las rúbricas. Ahí estaban los músicos, la gente de diversos clubes culturales que aclamaban la música popular o la de grandes compositores como Agustín Lara, Curiel, entre otros. El género musical preferido de Emilio fue el romántico, desde los tríos hasta Alberto Cortés, José José, Ana Gabriel y muchos más. El amor por la radio lo descubrió Emilio Fernández desde muy pequeño, cuando escucha el programa Club Infantil al Aire, conducido por Tomás Blanco. Para cuando Emilio empezó a visitar las cabinas de radio y a conocer todos los aparatos de transmisión, no solo atrapó su atención, sino que despertó el interés por conocer más. Y fue así que tras explorar un aparato de radio lleno de bulbos, lo llevó a incursionar al mundo de la electrónica, por lo que al concluir sus estudios de preparatoria, se inscribió en el Instituto Tecnológico de Orizaba a estudiar esa apasionante carrera. Sus primeros pasos en la radio fueron en Orizaba, al lado de los hermanos José Luis y Miguel Renaud y David Prado. Se llamaba Autosistema. Su fundador fue Eduardo Castillo, locutor de la XEPP, donde había un estudio que simulaba una cabina, donde, dice Emilio, se perdía el miedo al micrófono y se ganaba en destreza y se fortalecía la voz. Hablar de don Emilio Fernández Corona es hablar de una verdadera institución dentro de la radio, no solamente en Córdoba, sino en toda la República Mexicana. Un personaje que marcó toda una época dentro de la radiodifusión en esta ciudad de Córdoba, no solamente como locutor, sino como programador, como grabador, como ingeniero, como técnico. Vaya que don Emilio fue un personaje que legó a muchos compañeros de la industria de la radio que llegamos en aquella época de finales de los 80, principios de los 90, el aprendizaje de una persona preparada, profesional al 100% y sobre todo buen amigo, además sindicalista al 100%, don Emilio Fernández Corona, que se le recuerda con cariño, con aprecio, con respeto por ser uno de los personajes institucionales de la industria de la radio en esta ciudad de los 30 Caballeros. A lo mejor no era originario de esta ciudad de Córdoba como algunos otros compañeros, incluyendo un servidor, pero pues sí sintió la fuerza de la ciudad de Córdoba, la hizo parte de su historia de vida y desde luego lo legó y lo transmitió a muchas generaciones que tuvieron el honor y el gusto de conocer a don Emilio Fernández Corona. Fue así que nació un locutor con un timbre de voz muy especial, único diríamos, que incursionó primero en la XEPP y luego en la XETQ,
como suplente hasta que terminó sus estudios en electrónica en el Tecnológico de Orizaba. Llegó a XCDZ para quedarse. Don Rafael Murillo y Murillo, entonces gerente de XCDZ, al escuchar su timbre de voz y conocer su destreza y conocimientos de electrónica, lo invitó a trabajar a esa estación donde desde su llegada fue locutor, discotecario, grabador, narrador, conductor de eventos y en algunas ocasiones cronista, además de colaborar en situaciones de emergencia cuando algún aparato se dañaba en la empresa. Él lo reparaba. Solo le faltó ser gerente y dueño de una radiodifusora. Emilio Fernández Corona siempre estuvo a la vanguardia. La transición de los bulbos a la electrónica y después a la computadora no fueron un obstáculo para él, pues siempre estuvo al día en los avances tecnológicos y en la transición de AM a FM. Hoy vamos a recordar a uno de los hombres que ante un micrófono siempre nos regaló la alegría, la comunicación. Siempre fue un hombre activo. Me refiero a Emilio Fernández Corona, quien no solamente fue locutor de radio, sino además tuvo a su cargo todas las grabaciones que usted escuchaba a través de las frecuencias, cualquiera, porque ocupó algunas cabinas, más que nada la de la XCDZ, pero era además discotecario. La música que pasaba en cada estación de radio, él había programado primeramente para que llegara a la cabina. Pero más que nada recordamos al hombre amable, al hombre tratable, al hombre sencillo, al hombre que siempre tuvo un consejo, una mano amiga y la sencillez y la sinceridad de una persona, lo que se aprecia, lo que se aprende de algo, de alguien también. Celebrando esta fecha que algunos amigos dijeron, vamos a hablar sobre el tema de Emilio Fernández Corona. Bueno, lo hacemos con todo cariño, con todo respeto, y a toda su familia, a sus hijos, a su hija, a todos los que quedan de la familia, les decimos que siempre lo admiramos, siempre lo respetamos, y hay mil anécdotas que platicar sobre la vida de una de las personas destacadas dentro de la radiodifusión cordobesa. Recordando a un gran amigo de la radio, a Emilio Fernández Corona. Ustedes quieren saber cómo nos conocimos, que puedo decir con los iniciados en Audiosistema, un mercado allá de Orizaba que lo tenía don Eduardo H. Castillo. Después transmitíamos lucha libre en Río Blanco, la transmitíamos también con cosas de fútbol, de béisbol en Río Blanco también, y ahí nos iniciamos Emilio y yo. Posteriormente Emilio con el tiempo pasó a la XCDZ aquí en la ciudad de Córdoba, y yo, Alejandro Montalvo, yo pasé a la XCKG, primero a la XCTQ de Orizaba, y posteriormente estuve en Ciudad Cerdán, Puebla, y antes de Ciudad Cerdán, Puebla, pasé a la XCKG en 1961. Posteriormente de ahí, con Emilio seguimos teniendo conexiones aquí en la radio, y yo también en la radio, con Armando Heredia Aguilar, donde formamos un gran equipo. ¿Qué otro dato te puedo decir de Emilio Fernández Corona? Él lo dijo, yo me recuerdo como un gran amigo, un estupendo para hacer las cosas de las grabaciones. Él entendía y él no quiso progresar, ser más arriba de lo que él sabía de electrónica. Él sabía todo de antenas y de todo. Tiene un hijo que vive en Monterrey, su hijo, ¿no? Que es su cabecita y su sabiduría de él. Desgraciadamente se nos fue un gran hombre. Yo lo recuerdo con mucho cariño a Emilio Fernández Corona. Sus hijos, su todo. Como todo buen hombre de bien, para Emilio Fernández Corona, sus hijos fueron, son y serán siempre su todo. Luis Alberto, Rocío, Rosalba y Emilio, quienes han creado hoy sus propias familias. Luis Alberto, Rocío y Rosalba, quienes heredaron el amor por la radio y la electrónica.
El primero, ingeniero en electrónica, trabajó en Laguna Verde y ahora es un promisorio empresario. La segunda, ingeniero en informática y la más pequeña en electrónica, además de ser una excelente deportista. Mientras que Emilio abrazó el tema de la seguridad. Rosita Vera, amor de su vida. Al lado de Rosita Vera y de la mano de ella, Emilio caminó por la vida, disfrutando de la misma. Siempre amoroso, cariñoso y atento. Hoy, a donde quiera que estén, siguen disfrutando de su gran amor. En el medio radiofónico, Luis Alberto, Rocío y Rosalba, desde muy pequeños, grabaron comerciales, identificaciones, horas y algunas otras intervenciones. Mientras que Emilio se abrió paso en otros rubros y hoy, gracias a gente como él, gozamos de seguridad, situación que complementó la felicidad de Emilio. Hablar de Emilio Fernández Corona es hablar de un locutor único como voz comercial conocida en la zona centro del estado. Un apasionado de la radio, un apasionado de la onda corta, de la onda larga. Y quienes llegamos en alguna ocasión a radiodifusoras organizadas del Golfo, pues nos topamos con una persona amable, dedicada a su trabajo y que nos daba consejos cómo entonarnos, cómo respirar, cómo leer, cómo expresarnos. Tuvimos la gran oportunidad de convivir en diversas ocasiones en el ámbito laboral y fuera de ello, en el ámbito sindical. Es por ello que ahora el sindicato de la radio en Córdoba le rinde un merecido homenaje a una de las voces comerciales más icónicas que ha tenido la radio en el estado de Veracruz y en la zona centro, muy importante. En el renglón deportivo, en el renglón de los Cafeteros de Córdoba, también una voz icónica en los partidos como voz comercial. Hablar de Emilio es justo reconocimiento a las voces comerciales de la ciudad de Córdoba y un apasionado definitivamente de la radio. Roxa, su casa, creador de estrellas. Radiodifusoras organizadas del Golfo, Roxa, su casa y Al Aire Noticiero, el mejor medio para interactuar con la ciudadanía y puente con las autoridades para un mejor desarrollo y vivir de la comunidad. Además de ser creador de verdaderas estrellas de la comunicación, con voces que destacaron en otros estados, como José Domingo Setién, Víctor Castillo, Rubén López Córdoba, Sergio Zacarías Martínez, entre otros muchos más. Pues es para mí un honor poder platicarte acerca de don Emilio. Yo desde que llegué a la radio a principios de los 90s, me encontré con don Emilio siendo ya una figura en la radio, siendo como el inseparable de don Carlos Villagómez. Hacían muchas cosas juntos, hablaban de cualquier tema, él podía dominarlo, y a mí me gustaba mucho cómo empezaba yo a ir al béisbol y ver cómo llevaba la guía de la transmisión comercial, y que nada podía entorpecer una transmisión, porque él veía la forma de sacarlo adelante siempre. Cuando entraba a la cabina de grabación y grababa un anuncio él solo, cuando pegaba la cinta de carrete, con una curiosidad magnífica, siempre estuvo dispuesto a arreglar las cosas, siempre estuvo dispuesto a trabajar, y sobre todo creo yo que con todos sus compañeros fue un muy buen compañero, un buen amigo. Siempre hubo buenos comentarios, y hasta el final que lo tuvimos aquí en Radiodifusoras Organizadas, siempre tuvo la disposición de comentar, platicar y poner su punto de vista muy, muy claro para ver cómo se arreglaban las cosas o cómo podían mejorarse las cosas en alguna transmisión, en algún programa, en algún evento, porque en todos participaba él. Con los jóvenes participaba él y a todos les daba consejos. Entonces yo creo que fue un maestro para muchos,
fue un muy buen amigo y por supuesto fue un muy buen trabajador. Dentro de la historia de vida de don Emilio Fernández Corona, dentro de la industria de la radio, pues ya lo platicaba, no solamente locutor, ingeniero, técnico, también estaba en la voz comercial de la crónica deportiva, fue esa voz que le daba imagen a una conocida marca cervecera, en donde también la volvió verdaderamente institucional. Historias, anécdotas de don Emilio, sonrisas, alegrías, a veces enojos, porque a él le tocaba hacer las grabaciones y pues cuando te llamaban a grabar y pues uno recién llegado, no muchos, como un servidor, no teníamos mucho tiempo dentro de la industria, tenía que salir la grabación a la primera, porque si no, ¡ay, cuidado con don Emilio Fernández Corona! Un gran personaje, decía yo, una verdadera institución dentro de la industria de la radio que queda para la historia, y creo que hoy recibe un homenaje póstumo muy merecido, de verdad, porque fue un personaje que se ganó el cariño y el aprecio de quienes tuvimos el gusto de conocer. Don Emilio Fernández Corona. Un domingo, 12 del día, estando yo como descansero en la XCBC, en la cabina de DZ, Emilio Fernández Corona. En la siguiente estaba, bueno, el perro todavía no entraba, les voy a decir porque no me acuerdo bien de los nombres. Gaudencio estaba en la otra, en la BC estaba yo, en la KG estaba Gaudencio. Para no hacer tu cuento largo, había una oficina alterna de la radio, que se llamaba La Florida. Es Avenida 3, calle 8, esquina calle 8. Bueno, ahí era la oficina, digamos, que tenía la radio. Era un barcito. Y entonces cuando de repente yo salgo de mi cabina y veo que no hay nadie en las demás cabinas. Y suena el teléfono y me habla don Carlos Villagómez. Y me dice, chamaco, vamos para allá para que nos abras la puerta. Dije, ¿vamos? Sí, voy con don Carlos Ferraz. Dije, no manches. Sí, don Carlos, y le cuelgo. Y yo empiezo a buscar a todos y no hay nadie. No hay nadie en las cabinas. Y los discos, estaba el disco de acetato puesto. Así dije yo, ¿dónde están? En la Florida. Y pongo mi disco y salgo corriendo a la Florida. Te estoy hablando, tenía yo 17 años. Salgo a la Florida y están, ¿no? Y me dice don Emilio, ¡hey, mijo! Porque supuestamente era yo su hijo. Oye, le digo, oye, papá, que viene don Carlos, pero vienen los Carlos. ¿Qué Carlos? Don Carlos llega un mes y viene don Carlos Ferraz, creo que no sé a qué vienen. Le digo, y ya se acabó el disco, ¿qué hago? Nada más dale vuelta. Le dije, no, es que viene, tú vete, nada más dale vuelta. Y les digo a los otros, sí, ya te dijo, dale vuelta. Y salgo corriendo. Yo voy llegando a la entrada de la radio y va llegando don Carlos, van llegando los Carlos. Y me dice don Carlos Gómez, ¿qué haces afuera de tu cabina? Dije, señor, es que yo no podía echarlas de cabeza, ¿no? Es que, señor, salí. No. Esto es imperdonable. ¿Sabes qué? Haces que se me revuelve el estómago. Gente como tú no queremos en la radio. Y me empieza a decir, gente como tú no queremos en la radio. Dice, hablamos el lunes. Vámonos, don Carlos. Ya no entraron. El lunes yo recibo un castigo por haberme encontrado afuera de la estación de radio. Y yo le decía a don Emilio, háganme paro, ¿no? O sea, háganme paro. Yo fui a buscarlos a ustedes y dice, ay, chamaco, ¿cómo te sales? Y jamás desmintieron a don Carlos Villagómez. O sea, pero era una de las anécdotas de la oficina exterritorial que tenía la estación de radio. Y ese era don Emilio Fernández Corona, que siempre tenía la parte chusca de todas las cosas. Cuando le pregunté, ¿qué hago con el disco? Pues dale vuelta. Y sí, tuve que darle vuelta. Dificultades y anécdotas. El legado es grande, enorme. Las anécdotas y dificultades vividas por Emilio Fernández son muchísimas, pero destacamos el hecho de improvisar, colocar equipos especiales para realizar transmisiones, las cuales traspasaron fronteras. En Beisborama, a pesar de que se iba la luz, la transmisión seguía y se escuchaba a través de la XEDZ, que la gente no creía. En el fútbol, no parar la narración
transmisión a pesar de la densa neblina y la lluvia. La primera transmisión de fútbol desde Coscomatepec, donde, con ojo clínico y sabiduría, dirigió una antena hacia el cerro para que la señal rebotara y pudiera llegar a la de la XEDZ. Transmisiones desde el Salón de la Fama del Béisbol en Monterrey, juegos de fútbol y béisbol en Coatzacoalcos, Orizaba, Huatusco, Cosco, Yanga, Potrero, Cuitláhuac, donde dejó constancia no solo de su labor radiofónica, sino de su calidad humana, ya que siempre le tendió la mano al compañero y tuvo la voz de aliento y el consejo adecuado para todos. Bueno, pues hablar de Emilio Fernández Corona para mí, en lo personal, que me tocó trabajar muchos años con él, alrededor de 25, haciendo fútbol, haciendo ciclismo, muchos controles remotos. ¿Qué te puedo decir? Emilio no tan solo fue mi compañero de trabajo, fue mi maestro, fue mi amigo, mi confidente, y recordarlo, yo puedo decir que no lo recuerdo, yo lo sigo extrañando, como el maestro, como el amigo. Y te quiero decir, por ejemplo, una anécdota rápidamente. Cuando llegamos a Cosco le dije, oye, ¿se podrá transmitir desde Cosco? Y llegó como un árbitro, dice, hay que llegar 2 horas antes. Platicamos, él pisó la cancha, recorrió la cancha como si fuera un árbitro de fútbol, la checó y dijo, mira, sí vamos a llegar, ¿no? Vamos a decirle a Dávila, que en paz descanse también, dice, que conecte la antena a la Yagi, que la pare ahí, que la dirija hacia ese cerro y la señal rebota en ese cerro y llega a la DZ y vamos a llegar. Así lo hizo, y cuando checa a ver cómo estamos llegando, al 80% Emilio le movió tantito y mira, ese es un maestro, ese que sabe. Y hoy lo recuerdo con mucho cariño y lo tengo que decir, lo sigo extrañando. Por ello, y mucho más, esta noche, la gente de radio de toda la zona centro del estado, te decimos hasta donde estás. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Soy Emilio Fernández Corona. Deseo para todos ustedes sigan pasando un muy feliz domingo.